Hola a todos. Bueno, yo soy Manuel León, algunos ya me conocen. Para los que no, soy artista, soy grabador y bueno, les voy a poner un poquito de mi semblanza para irles platicando. Soy egresado de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en Ciudad de México. Me dediqué a la fotografía en un principio, estudié fotografía, estudié artes gráficas y luego entré a la licenciatura, ¿no? O sea, como que ya más o menos tenía algún poquito una idea hacia dónde quería dirigir mi trabajo artístico. Y posteriormente, ya dentro de la Esmeralda, me conocí el grabado, me gustó y creo que fue una disciplina en la que pude complementar muy bien el trabajo de la imagen y la estampa, ¿no? Entonces, pues me gustaría dar esta conferencia de una forma un poquito más biográfica, un poquito de cómo fue el proceso, de cómo llegué al trabajo que hago hoy en día. Y, bueno, también continuando con mi currículum, soy maestrante en la Maestría de Artes Plásticas en el área de grabado en la UNAM por el posgrado de Arte y Diseño de la Facultad de Artes de la UNAM. Entonces, fui becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA también, por ahí en el 2022-2023. Entonces, pues a grandes rasgos he expuesto, pues aquí está un poquito lo que he hecho. Digamos que es como un poquito lo más relevante en los últimos años. Y pues, como les comentaba, voy a presentar mi trabajo de manera biográfica, un poquito de cómo fui trabajando algunos ejercicios o algunos trabajos que hice durante la licenciatura, por ejemplo. Como les comentaba, me enfocaba mucho en fotografía, hacía ejercicios, algunos juegos, como este tipo de cosas, en donde, ay, ¿por qué se hace tan chiquita? Ahí está. Muy primarios, es Photoshop, es como juego de texturas y juego de colores y sombras, en las cuales me iba como aventurando a generar una especie de imagen que no fuera, ¿cómo decirlo? Que no fuera lógica, pues, ¿no? Entonces me gustaba sobreponer cosas y que tuvieran como una relación un poquito relacionada con el accidente, con las texturas, con las formas, y siempre trabajé en blanco y negro, ¿no? Esas son de fotografías que iba tomando y que iba o encontrando, ¿no? Una especie de collage. Fueron algunos ejercicios que hice antes de entrar a la universidad y principalmente me abocaba a este tipo de trabajos en dibujo. Entonces, trabajaba mucho el dibujo en blanco y negro. Siempre trabajé con tinta. Trabajaba mucho con bolígrafos, generalmente, hasta que un maestro me dijo, no hagas eso, ¿no? El bolígrafo no es bueno. Y no es bueno por muchos elementos técnicos, ¿no? Es un material que se degrada muy rápido, es un material que es ácido y si lo aplicas sobre una superficie que está mal preparada, en este caso cualquier tipo de papel, que no sea un papel de algodón libre de ácido con un pH neutro, pues son obras que van a tender a degradarse y a maltratarse y a desaparecer en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, uno de los primeros cuestionamientos que tuve fue, ¿cómo resuelvo eso? Este tipo de dibujos son dibujos que yo hacía en un formato relativamente pequeño, que eran como de 40 por 30 o un poquito más reducidos. Entonces, tuve que aprender a dibujar nuevamente, o sea, tuve que aprender a conocer otros materiales, otras posibilidades, y encontré dentro de las opciones más generales la tinta de archivo, que es una tinta permanente libre de ácido que se utiliza mucho con los estilógrafos. No sé si ya conozcan los estilógrafos, probé muchas marcas. Y bueno, empezar a dibujar y también fue el reto de hacer formatos más grandes.
Como pueden ver, pues digo, es bolígrafo, pero pues tiene ciertos detalles, tiene cierta nitidez, te da cierta, o sea, una vez trabajado los medios tonos, funciona muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo lo llevas eso a un formato mucho más grande con una calidad similar? Entonces, me aboqué en aprender ese tipo pues de técnicas de dibujo nuevamente, o sea, reaprender mucho de eso, que fue algo que hice en la universidad, y empecé a hacer trabajos más o menos como este. Este es un dibujo que ya mide 1,70 por 1,20 más o menos. Son dibujos de gran formato. Bueno, lo que podemos entender por gran formato, ¿no? Porque pues, conseguir pliegos de papel de ese tamaño, de 1,70, pues es complicado, ¿no? Entonces, empecé a trabajar tratando de obtener un trazo mucho más suelto, mucho más dinámico, un trazo que apelara mucho a las cualidades del dibujo, pero que a la distancia funcione de cierta forma que el ojo empiece a generar la mancha a la distancia, ¿no? O sea, la trama, la contratrama, el achurado, el garabato, el puntillismo, trabajarlos todos al mismo tiempo y así poder lograr medios tonos y poder tener ese mismo resultado en un formato mucho más grande. Claro, es un proceso largo, nunca, no fue un proceso sencillo porque tiene sus implicaciones, ¿no? El reaprender una forma de dibujo. Entonces, por ejemplo, se puede ver pues, un poquito más a detalle, ¿no? Digo, no tenía una cámara espectacular para registrar este tipo de cosas, en aquel momento, pues estamos hablando del año 2012, 2000, no, 2013, 14, más o menos. Entonces, pues este es más o menos el trabajo que hacía. Me gustaban mucho los automóviles, ya sea chocados, abandonados, destruidos, en proceso de descomposición, porque siempre desde que empecé a estudiar me preocupaba mucho por las texturas, me preocupaba mucho por cómo se construye el objeto a través de la textura, a través de sus cualidades plásticas. Es algo que en lo que siempre mi trabajo está como muy involucrado. Trabajo temas diferentes, ¿no? Pero ya después aquí, digamos, era una parte estudiante, una parte que ya estaba trabajando en exposiciones, entonces, digamos que ya iba buscando una identidad, iba buscando algo que vaya como ligando todas las piezas y no que se vieran como solamente trabajos, ¿cómo se llama? Pues sin comunicación, sin diálogo, sin ningún contexto, ¿no? Entre ellos, ¿no? Sin vínculos entre ellos. Entonces, esos fueron como los trabajos más grandes en ese sentido, como más ambiciosos en esa época de estudiante. Creo que me preocupaba mucho, por ejemplo, sobre la relación de los objetos y su reproducción masiva, ¿no? Cómo el objeto va haciendo un proceso de individualización conforme se va usando, se va desgastando, se va destruyendo, se va descomponiendo, hasta que quede solamente un registro muy, muy limitado en cuestión objetual y que se vaya volviendo único, ¿no? Entonces, me gusta y siempre me gustó representar el objeto, como les digo, a partir de esas cualidades, como si fuesen una especie de cicatrices, como si fuera un proceso muy similar al que nosotros tenemos como individuos y cómo nos vamos formando a partir de la interacción con el otro, a partir de la interacción con el espacio público o a partir de la propia huella de experiencia de vida que nos deja marcadas en nuestra piel, ¿no? O sea, cómo si nos caemos, nos golpeamos, nos rasguñamos, nos peleamos, lo que sea, todo eso va dejando pequeñas cicatrices, va dejando huellas y que nos va conformando a nosotros como individuos y nos va conformando nuestra personalidad, ¿no? Ya sean huellas emocionales o sean huellas físicas. En este caso me interesaba mucho la huella física porque yo tengo una relación mucho con el tema de las cicatrices, o sea, una relación como muy personal con el tema del del ser a partir de lo que representas, ¿no? O a partir del cómo te ve la gente, o a partir de cómo se relaciona la gente contigo desde las experiencias que creen o asumen que tienes
por las huellas que posees, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces se me hace una forma de relacionarnos muy particular en donde yo quise establecer como ese paralelismo entre el objeto y la persona y cómo se va construyendo o cómo va tomando esa propia personalidad. Y es algo como que siempre se ha marcado en mi trabajo. Ese es otro ejemplo también. Y me empezó a preocupar mucho la sensación de estática y de movimiento en un objeto. Me empezó a preocupar el hecho de cómo representar esa sensación de movimiento o esa sensación de cambio, porque pues la transformación que tenemos como individuos es constante, no se detiene, entonces no son instantáneas y una vez que sucede te mantienes siempre así, siempre vamos creciendo, vamos envejeciendo, tenemos un ciclo de vida natural que incluso sin que nos pase nada, nos seguimos transformando, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones es cómo yo puedo representar el movimiento de un objeto estático. Y ahí fue donde entró el grabado. El grabado me ayudó muchísimo a entender lo que es la vibración cromática. ¿Qué es la vibración cromática? Un efecto que sucede en el ojo cuando los colores se desfasan y dan una sensación de movimiento. Entonces empecé con este tipo de trabajos. Esto es un grabado en agua fuerte y agua tinta. Es una técnica de grabado, una técnica de estampación. Y hice una impresión en tricromía, o sea, los tres colores primarios, desfasados cada uno. ¿Qué sucede? Que cuesta enfocarlos, y ese enfoque hace que nuestro ojo empiece a buscar una congruencia. Y ese movimiento que hace el ojo para buscar esa congruencia es esa vibración cromática. O sea, es generar la sensación de movimiento a partir de un objeto estático. Lo que sucedió aquí fue que me di cuenta que tenía que ser de manera vertical. El movimiento no funciona de manera vertical, horizontal. ¿Por qué? Porque nosotros no leemos de esta manera, leemos de esta manera. O sea, nuestro ojo registra generalmente de esta manera, ¿no? Por eso nuestro movimiento de cabeza puedes hacer una panorámica, entender cómo funciona un espacio, pero cómo funcionan las cosas es un poco más natural el movimiento vertical. Entonces, en el grabado, esto lo estoy hablando no desde la ciencia, sino desde la experiencia de la estampa o de la imagen estampada y que pueda provocar ese efecto visual. Entonces, esa fue como una de las principales preocupaciones. Esta es una pieza muy pequeña, en realidad es un grabado, pues yo creo, más o menos de este tamaño, es chiquito, y el desfase es muy grande, o sea, se alcanza a percibir los tres objetos o dos objetos claramente porque el amarillo generalmente siempre se pierde un poco, ¿no? Entonces, hice otra pequeña prueba con otro carrito, igual, o sea, fue como mi proceso de experimentación en este tipo de objetos y logré este efecto, que también, como les decía, es un desfase bastante amplio, ¿no? Se pueden entender bien cada uno de ellos. Pero aquí me di cuenta que el grabado tiene unas cualidades muy bonitas, que es la textura que te deja el propio material. Esos son placas en acero y les quiero mostrar un poquito, les puedo dar zoom, para que vean como todas estas veladuras que se van generando a través de la textura del óxido de metal. No nada más con eh, el metal en sí mismo, ni con el agua fuerte en sí mismo, sino dejando marcas de óxido. Digo, aquí ya son como algunos conceptos más técnicos de grabado, pero el proceso de agua tinta se tiene que hacer con un mordiente para que deje un granulado muy uniforme, ¿no? Que se hace con una resina colofónica y la cual a mí no me gustaba porque quedaba muy parejito, ¿no? O sea, no podía rescatar como esa textura del óxido, ¿no? O sea, si es un recurso que te da el material que es intrínseco a él, ¿para qué limitarlo, no? Dije, pues quiero trabajar con el óxido lo más que se pueda, más que con las cualidades del ácido. Y entonces logré algo más o menos así. Es el mismo objeto, pero en un formato mucho más grande, lo que me permitía poder registrar mejor toda la textura de óxido
y del aguatinta que puede dejar. Es una pieza un poco más grande, pero el formato, como les decía en un principio, pasar de un formato pequeño a un formato grande implica muchos cambios, implica nuevos aprendizajes y muchas transformaciones, porque no puedes trabajar de la misma manera los dos formatos, o sea, requieren técnicas y habilidades y procesos diferentes. Entonces, si ven la imagen, más o menos, pues desde ahí y la hago un poco más pequeña, tal vez, se puede entender cómo de pronto el ojo intenta enfocar, ¿no? Se ve como fuera de foco, se ve como mucha la textura, pero finalmente se logra una sensación de movimiento, ¿no? Ahí. Este tipo de objetos me gustaron mucho en su representación. Lo hice con muchos otros trabajos, por ejemplo, con comisiones que me encargaron algunos músicos. Esta me gusta mucho porque pues también es la misma técnica, pero pues un tema un poco más libre, ¿no? Que es una especie de radio, una grabadora análoga y pues se logran ese tipo de texturas, ¿no? Con un poco más de volumen, un poco más de saturación. Entonces, esta, por ejemplo, solamente a dos colores. Entonces me gustó muchísimo esta experimentación, pero como que algo no me estaba funcionando bien con la vibración cromática, como que algo pasaba, ¿no? Y pues paralelamente a eso empecé a trabajar con mi tema de tesis, con el que me titulé de la universidad. Empecé primero con juguetes. Ahora, el mismo tema sobre los juguetes, pensando en cómo el uso del juguete hace que el objeto se vaya deteriorando, se vaya personalizando y el juguete se vuelva propio a partir de una reproducción masiva, el hecho de cómo lo usemos, cómo lo juguemos, se vuelve muy particular, muy personal. Entonces empecé con algunos objetos, bicicletas, pero no me gustaban. Hice, por ejemplo, un Viewmaster, que eso es un boceto de una litografía que hice después. Esta es una litografía intervenida, que es pura mancha, utilizando también las cualidades que da la piedra. La litografía es otro proceso de impresión. Es un registro muy sencillo, ¿eh? O sea, recuerden que en esta época pues no había tan buenas cámaras como las que ahora tienen los celulares, ¿no? Entonces uno tomaba fotografía con el teléfono que tenía. No había ni iPhones en esa época, entonces utilizaba más o menos este tipo de fotografías, cámaras pocket, ¿no? Entonces era como el mayor registro que podía tener en ese momento. Esta es la piedra litográfica, así se veía la piedra. Esa es la estampa, que es muy bonita, cómo se ve en piedra, se ve la textura, se ve el volumen, se ve gris, no porque esté oscura, es porque la piedra es de este color. Y pues obviamente varía demasiado, ¿no? En cómo funciona el grabado, pero pues, es una cualidad también muy bonita el grabado, ¿no? O sea, realmente no sabes qué va a pasar o qué va a suceder conforme vas haciendo cada uno de los procesos para la estampa resultante, ¿no? Déjenme ver si tengo una anterior, pero sí, o no. Un segundito, un segundito. Ah, sí. Entonces, empecé con la idea de representar el juguete con su caja, buscando la representación de una caja original, o sea, buscando archivos del producto de manera original. Intenté hacerlo, recrearlo en grabado, ¿no? Entonces la serie consistía en el juguete roto o destruido con su caja original de donde venía originalmente, ¿no? Entonces, si el Lego es danés, la caja tenía que tener todo el texto en danés, o sea, como lo más original posible, pero a la vez era una ficción. Trabajaba mucho con esas ficciones porque no era en realidad la caja, sino eran como todos los elementos originales que iba encontrando de ese producto. Y así utilicé, por ejemplo, esta es de Nintendo, por ejemplo, del Super Nintendo, tenía una estética muy particular, pero como les decía, utilizando o tratando de utilizar las cualidades del grabado para que tuviera como ese acabado roto, destruido, como desgastado, ¿no?
Esto es aguafuerte y aguatinta. Eh, entonces, aquí solamente trabajaba con aguafuertes y aguatintas, ¿no? Que era como la técnica que me empezó a gustar mucho y empecé a trabajar. Y después hice que es un radio que tenía mi hermana en su más tierna infancia. Mi hermana es unos 3 años mayor que yo. Entonces, es un radio con todo el diseño original y la estética de aquella época, ¿no? Pero me empezó a interesar muchísimo la representación de las cajas como elemento, como un elemento de representación local o puntual dependiendo de dónde era, ¿no? Y de ahí empecé, más que el juguete, empecé a investigar sobre los juegos, sobre el cómo se jugaba, la actividad lúdica, y eso me llevó al proyecto con el cual me titulé, que se llama Faber Ludens. Existe la teoría del Homo Faber, que es el hombre que fabrica, y es el hombre que evolucionó a partir de la fabricación y a partir eh, de la creación de herramientas, y el Homo Ludens, que es el hombre que aprendió a partir del juego. Esa es una teoría de un antropólogo que se llama Huizinga, y intenté mezclarlas de las dos maneras. Entonces, el proyecto se llama Faber Ludens. Y en este proyecto quise ser un poquito, digamos, más no tan directo. Quería trabajar con algo que realmente no existe de manera física o de manera tangible, que es el juego. La actividad lúdica no es algo que se pueda contener, es algo que funciona a partir de la interacción de las personas, ¿no? A partir de cómo nosotros nos desarrollamos. Y hay muchísimos juegos que no requieren productos o que no requieren ningún elemento consumible para poder jugarlos. Y eso me parecía muy bonito. Entonces lo que hice fue diseñar empaques de juegos y empaquetar el recuerdo. Entonces, esta, este es uno de ellos. Esta es la placa de metal, tal cual, no es, o sea, es el grabado en agua fuerte y agua tinta, pero es la placa de acero y es el juego de la cascarita. No sé si alguno llegó a jugar cascarita alguna vez con un frutzi relleno de basura, como pelotita. Entonces es un juego en el que no requieres absolutamente nada para jugarlo, pero o sea, mi manera de conservarlo en la memoria es justamente presentando un empaque de algo que no existe, o de un recuerdo pues, que no es físico, es tangible, no es tangible, perdón. De ahí me fui a otro, que es el galletazo. El galletazo es un juego que jugaba de pequeño con amigos cuando íbamos a la Marquesa o a otros lugares como donde había caballos, y es la caca seca del caballo, es golpearse con la caca seca del caballo, y eso era un galletazo. Entonces, es el empaque de ese juego, ¿no? Porque pues no necesitas pues más que la caca del caballo para jugarlo, ¿no? Seca, evidentemente, ¿no? Porque se deshace, se desmorona y es como una galleta. Me pareció muy curioso eso, y así empecé a hacer varios experimentos. Por ejemplo, el bote pateado, nuevamente, con otra estética, con otro diseño, 100% orgánico, o sea, como si fuese realmente un producto, pero con las características propias del grabado. Y este otro también, y aquí más o menos explica cómo el producto es una edición limitada, es natural, 100% orgánico, hecho en México. Aquí dice el contenido, no contiene conservaduras, y esta es como la explicación del juego, ¿no? Solo que aquí, pues en el grabado, hay una cualidad muy particular que hay que entender que la imagen cuando se hace se tiene que invertir. No invertí el orden explicativo del juego, entonces el caballo tendría que ser de izquierda a derecha, pero lo hice de derecha a izquierda, el caballo haciendo sus necesidades, dejar pasar 10 horas para que se seque y luego golpeas a tu compañero, ¿no? Entonces son como... Y ese es un empaque, igual como les decía, es un grabado en agua fuerte, en agua tinta, y la idea era que cuando tú tuvieras tu grabado podías armar tu propia cajita y
tener tu cajita lista para armar, ¿no? Y bueno, eso me llevó a mi proyecto de tesis. Ay, ¿dónde se me fue? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Aquí está. Este. Es un pequeño libro. Es un libro, me titulé por libro de artista, es una modalidad de titulación. Presentas una tesis y en esa tesis presentas toda la investigación y el desarrollo del trabajo y te puedes titular de diferentes maneras, ¿no? Te puedes titular por exposición, por bitácora, por proyecto, por promedio y está la opción del libro de artista. A mí me pareció un muy bonito libro de artista porque creo que si estoy utilizando el concepto del empaque o de la conservación de la memoria a partir de lo intangible, hice un libro de artista desplegable con juegos mexicanos o juegos locales que yo jugaba de niño. Entonces, pues están juegos como Doña Blanca, que está cubierta o no, está rodeada con pilares de oro y plata, los encantados, la cascarita, evidentemente. Aquí estaba, ahorita sale más de este lado, igual bote pateado. Estaba, este es el título, Faber Ludens, las escondidillas, 100% para niños, el galletazo, piedra, papel o tijera, las coleadas, encantado, cascarita y el avioncito. Entonces era un libro que se desplegaba y tenía todos los juegos, contenía los empaques de todos los juegos y en diferentes épocas, con diferentes estilos, eh, buscando más o menos el origen de cada uno, ¿no? O sea, si Doña Blanca fue un juego que se inventó, o sea, de origen español, que se trajo a México, que tiene una fecha de creación muy específica, pues trataba de buscar diseño gráfico específico de esa época y esa localidad para representar la caja. Y así estuve, pues, un buen rato hasta que me titulé y decidí un poquito dejar en pausa miren, ese es el Viewmaster y el Nintendo juntos, ¿no? Bueno, o sea, intenté como terminar ese trabajo, cerrarlo con esto y lo pensé en algún futuro seguirlo, pero la verdad es que no sucedió, ¿no? Como que fue un proyecto que solamente lo utilicé para mi tesis y empecé más bien a enfocarme o regresar con este trabajo de los objetos y su proceso de descomposición y su proceso de individualización. Eso me llevó a un proyecto que se llama vestigios inmarcesibles, o sea, vestigios inmarchitables. Y pues fue, digamos, mucho, mucho tiempo estar trabajando con este tipo de objetos, pero tratando ya que no sea el objeto completo, sino que el objeto se vaya degradando, se vaya difuminando, se vaya mezclando con su entorno, ¿no? O sea, finalmente el objeto pues, forma parte de un contexto y quise anular ese contexto en mi trabajo, sino que el objeto sea el contenedor de todo ese contexto o la víctima de todo ese contexto. Entonces, de ahí en adelante, casi todo mi trabajo parte del objeto completamente aislado, completamente solitario, sin un espacio que lo que ayude a explicar de dónde es o cómo es, porque toda esa información ya está contenida en el objeto, o trato de que se muestre contenida en el objeto y que sea, o sea, que digo, quitar de relevancia o quitar de ese plano o del centro de atención ese contexto, sino que sea solamente el objeto lo que me interesaba, ¿no? Aquí empecé a experimentar con acuarelas. Si ven el fondo, se ve un poco manchado y dirán, ¿pero por qué se ve así? Y es justo la idea, empecé a trabajar el papel con una especie de dripping de acuarela, o sea, unas manchas de manera aleatoria de colores muy ocres o amarillentos y blancos para que me diera como una textura bastante, no antigua como tal, porque no me interesaba tampoco eso, sino que fuera unas manchas sumamente aleatorias, pero que se pudieran integrar al objeto o desintegrar
alrededor del objeto. Entonces, por eso el objeto de pronto le faltan partes, o sea, por ejemplo, en esta zona, esta mancha completa desaparece, ¿no? O aquí también va desapareciendo. Entonces, es como esta idea de que la memoria finalmente es un constructo que va funcionando de tal forma que ya con el tiempo no distinguimos qué es real y qué no, sino nosotros vamos romantizando nuestro constructo de memoria, de infancia, de adolescencia, en función de lo que nos gusta y vamos reprimiendo lo que queremos desechar, ¿no? Hasta que alguien toca ese nervio y se acuerda, ¿no? De, ay, qué cringe me daba esto, ¿no? Cuando era adolescente. Bueno, ustedes están muy ahí, algunos. Yo ya no. Entonces empecé a experimentar mucho con estos fondos, con esa textura, y seguí trabajando con los objetos. Entonces, aquí ya son como fotografías, ya sea que iba tomando, que me empecé a compartir mucho. Aquí empezó mucho también las redes sociales, más o menos 2016, 2017, empezó Instagram. Bueno, para mí, o sea, la verdad es que sí fui muy, muy inmerso en redes sociales y empezar a publicar, empezar a utilizar los hashtags, empezar a compartir esa información y empezar a recibir información de otros lados, de otras latitudes, de otra gente que veía tu trabajo, veía mi trabajo y decía, oye, pues que tu trabajo me recuerda a esta cosa que está cerca de mi casa y te mando foto, ¿no? Y y ese compartir de información me enriqueció muchísimo el trabajo. O sea, sí fue bastante enriquecedor ver desde otras perspectivas cómo mi trabajo, digo, no era de manera masiva, eran unos cuantas personas que también se dedican al dibujo, al grabado, porque pues, utilizaban los hashtags y eso, pues uno buscaba a través de esas fuentes, ¿no? Todavía no estaba lo que conocemos como el algoritmo. Entonces, recibías mucha retroalimentación, bastante orgánica y digamos de una manera más personal, no tan, o sea, sí, en realidad sí había un vínculo, una comunicación con esa otra persona que no sabías quién era, pero te compartía porque tu trabajo le iba recordando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fue como muy bonito empezar a recibir este tipo de cosas, de información y justo empezar a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, esto me llevó a hacer muchísimo dibujo, como les comentaba. eh, Empecé a experimentar con recortar las imágenes. Aquí se ve un poquito cómo está recortado el papel, siguiendo como una forma, pero también está el dibujo, pero el dibujo se desvanece sobre una textura que es igual. Entonces, empezar a trabajar con ese tipo de planos, con ese tipo de texturas, fue como muy, ¿cómo decirlo? Como muy necesario para poder lograr esa sensación. Ya no es el movimiento, ya no es la vibración cromática, sino es la sensación de desvanecimiento, de cómo esto se va desintegrando, como nuestra propia memoria se va deshaciendo, ¿no? Entonces, todo este tipo de objetos, este me gusta mucho, es un carrito de tacos, dice refrescos, bistec, costilla, pollo, machitos y chuleta. Entonces, jugar con ese tipo de objetos en un pequeño formato, o sea, aquí ya regresé también a un pequeño formato, fue bastante interesante, ¿no? Y sí me baso mucho o trato de basarme mucho en mi contexto inmediato, en este caso, pues sí, Ciudad de México, pero yo soy de una delegación, pues, Iztapalapa, y nací con el graffiti y con la intervención del espacio público, la reapropiación del espacio público, nací con eso, o sea, no es algo que puedas adoptar, ¿sabes? O sea, sí se, se nace con esa visión porque pues desde chiquito la ves, ¿no? La consumes y forma parte de cómo tú entiendes el cómo funciona el espacio público, porque decimos espacio público y suena como algo muy general, algo muy etéreo, algo como muy académico hasta cierto punto, pero realmente el espacio público está vivo y está conformado por grupos de personas que hacen de ese espacio algo propio, ¿no? Y el cómo el graffiti, el street art, la violencia también, porque forma gran parte, todo, o sea, la violencia es gran parte de la interacción social. Finalmente, como mexicanos, la relación que tenemos nosotros con la violencia es muy, muy, muy particular. La hemos adoptado y nos hemos adaptado a ella
de forma tan natural que hasta se nos hace raro cuando algo no es agresivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me llevó a confrontar mi contexto con la universidad, de decir, pues este viene de un sitio, este viene de otro, o sea, son diferentes formas de ver la vida, diferentes tipos de interacciones, diferentes clases sociales en un espacio tan reducido, y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, son visiones de la vida completamente diferentes. Entonces, gran parte del trabajo de un artista es construir lenguaje, es construir una forma de decir las cosas, es construir o agrupar un grupo, un conjunto de elementos y disponerlos en el espacio, componer en el espacio para decir, yo quiero decir esto, yo quiero mostrar esto, yo quiero, o sea, algo que vemos cotidianamente, todos lo podemos ver, cada uno lo ve de manera diferente, ¿no? Entonces, decir, yo lo veo de esta forma es lo más importante para un artista, ¿no? O cómo lo quieres interpretar, o cómo lo quieres ver, o qué quieres ver de eso, es parte de la construcción del lenguaje de un artista, que pues obviamente no es una cosa que a la universidad te digan, ay, pues desarrolla un concepto y haz obra sobre eso, ¿no? Sino es mucho prueba y error, prueba y error. Todo el tiempo es estar viendo, esta imagen funciona, esta imagen no funciona. O sea, ahorita le estoy presentando, si pueden ver como, hay muchas imágenes aquí, pero realmente les muestro poco porque es como realmente lo que va sintetizando eso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahorita les mostré uno de cine ópera que es muy chiquito. Ese me sirvió, por ejemplo, de boceto para esta pieza, que es ya un formato un poco más grande. La voy a hacer un poquito más para acá porque no se vea desde ahí. Para esta pieza, que es un cine que está en Ciudad de México, pero pues ya es la ruina, no es el abandono, ya es un cine de a los que iba mi mamá cuando era chica, ¿no? Entonces ya se está cayendo, está bastante en pedazos y traté de hacer una pieza justamente a partir de esas cualidades de descomposición del objeto, en este caso la fachada. Ahí se abrió, espérame, voy a cerrar. Ahí está. Así la voy a abrir. En vista previa. Y trato de hacer que el objeto, como les decía, se vaya integrando al fondo o el fondo vaya disolviendo la figura o cualquiera de las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues, por ejemplo, cómo se va toda la luminaria que tiene en la parte de abajo, pues ya está carcomida. O sea, trato de representar ese objeto a partir de sus cualidades o de sus elementos únicamente de descomposición o de destrucción. Todo lo que se vea como en buen estado, nuevo o que no haya pasado por ese proceso, trato de omitirlo. Entonces, el resultado es este. O sea, sí hay un proceso de omisión muy grande porque solamente construyo los objetos a partir de sus cualidades de descomposición, no a partir de la forma. Entonces no me preocupa tanto la forma, porque la forma finalmente ya entendí cuando hice lo de la vibración cromática, que el ojo termina por construirlo. El ojo termina por delimitar los objetos, delimitar la luz, superponer los planos. O sea, nuestro ojo es una herramienta maravillosa que hace el 50% del trabajo en mi obra. Entonces, yo no necesito poner el contorno de la figura para que se entienda y nuestro ojo lo genere, ¿no? Entonces, por eso dejó de preocuparme mucho lo de la superposición de colores, que me pareció un efecto muy bonito, sí, o sea, sí tiene su encanto, pero se fue quedando atrás, ¿no? Se fue quedando atrás en ese tipo de intereses. Lo que sí me gustaba era mucho, como les comentaba, ¿cómo se llama? El trabajo de fondo con la imagen más o menos carcomiéndose. Es una pieza del 2018, un dibujo, que aquí se puede ver un poquito mejor porque ya no trabajo el objeto completo, sino nada más secciones. Esta es la parte de atrás de una pick-up, de un parque en Nueva York, y me gustó mucho porque la camioneta se veía en muy buen estado, pero pues, la caja, que era donde llevaba todo el proceso de trabajo, todo el proceso
o sea, toda la carga pesada estaba en la parte de la caja, entonces fue lo único que retraté, ¿no? Como nada más esos detalles que van haciendo que el objeto se vaya delimitando solito, sin necesidad de andar contorneando o explicando o delimitando. No, el objeto se va solamente construyendo a partir de esas texturas. Y este es como el punto más importante para mí, ¿no? Como donde encontré esa referencia y a partir de aquí casi todos los objetos los trabajo de la misma forma, ¿no? Eh, es otro. Aquí, ya se titula diablos. Aquí ya le cambio el nombre al proyecto. Este proyecto, digamos que muy bien los autos, muy bien el objeto abandonado, pero me importó mucho el mobiliario público. Ya me empecé a preocupar específicamente por el mobiliario público, porque son objetos que pues nunca se desplazaron, siempre estuvieron emplazados en el mismo espacio. Entonces, digamos que su temporalidad es mucho más amplia. Digo, hay coches abandonados que tienen 30 años, pero generalmente no duran tanto, ¿no? Es muy difícil encontrar algo así. Y el objeto emplazado en el espacio público sí tiene esas cualidades, pero también es un referente social. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho, pasando el teléfono, el coche abandonado, el poste, esto, el otro, das vuelta a la izquierda? O sea, como puntos de referencia muy específicos. Entonces me empecé a preocupar mucho ya por el objeto en el espacio público, ¿no? El mobiliario público. Y esta serie ya cambió de título o se volvió otra serie que se llama De lo residual a lo emergente. Justo. Lo que emerge, lo que a mí me interesa, la cosa es parte de un residuo, o es un residuo, ¿no? Pero no es el residuo en sí mismo, sino lo que emerge de él. No sé si me explico, o sea, no me interesa el objeto en sí mismo, sino de lo que emerge de ese objeto. En este caso, todas sus cualidades plásticas. Entonces, esta, digamos que es la serie que continúa vigente hoy en día, la sigo trabajando y me enfoco mucho en todo el mobiliario público. En este caso, las cabinas de teléfono son cosas que me parecen fantásticas porque sí es una representación de otra época que yo creo que algunos de ustedes ya ni utiliza o nunca utilizó. No sé si compraron alguna tarjeta Ladatel con su crédito y fueron a hacer una llamada y se sabían los teléfonos de su casa, de sus papás, de alguien, para poder marcarlo, porque pues, sabérselo de memoria, ¿no? No sé, digo, veo risas por acá, digo, ¿sí le suena o no le suena? ¿No? Es fuerte, ¿no? Pero tal vez, o sea, esto ya lo ven ustedes, porque seguro los han visto en la calle, seguro identifican ese tipo de objetos. Digo, entendemos, o sea, tampoco son tan nuevos para decirles que eran teléfonos, ¿no? Pero era una promesa de un futuro de comunicación muy fuerte. O sea, es como, puedo hacer una llamada telefónica en cualquier parte, en la calle, sin ningún problema. O sea, puedo salir a hablar, o sea, no necesito estar en mi casa para hacer una llamada. O sea, eso era revolucionario. Era la promesa de modernidad más importante, yo creo que para mi generación, porque ya era no depender de una línea telefónica en casa, ¿sabes? ¿No? Y tener estas estructuras, digo, llevan desde los años 60, 70, ¿no? O sea, no son tan nuevas ni tuvieron un periodo de vida muy corto, pero sí se han ido actualizando, han ido cambiando, han ido evolucionando. Y eso a mí me parece fantástico porque son puntos o son spots muy grandes para la apropiación del espacio público. Y aquí es lo que me interesa muchísimo. Si pueden ver en este objeto, pues se puede ver como todas las... Ay, otra vez. Permítanme, permítanme. Ahí está. Se pueden ver como todas sus cualidades, se pueden ver como todos sus detalles y cómo este ha sido intervenido infinidad de veces. Permítanme.
¿no? O sea, se ven los stickers, se ven los grafitis, se ve como unos están cayendo, uno sujeta a otro, toda la información que hay aquí. Y son procesos o son sistemas de comunicación bastante actuales. Actuales no en el sentido de la época, sino en el sentido de la localidad y en el sentido de las personas que se reapropian de estos espacios. Entonces, una cualidad que a mí me gusta mucho es la reapropiación del espacio público. Son sistemas de comunicación que dejan de comunicar a nivel masivo, pero siguen comunicando a nivel local. Entonces, ese pequeño cambio a mí me parece maravilloso, porque como les decía, si bien el arte es un lenguaje, el graffiti, el street art, los stickers también son un lenguaje y por tanto, para mí tiene sus implicaciones, tienen sus códigos, tienen sistemas de comunicación, tienen sistemas de apropiación, tienen sistemas que lo hacen un arte en sí mismo. Entonces, yo sí considero todo esto, aunque mi mamá diga que no, lo considero arte, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues me empecé a interesar mucho por ese tipo de objetos emplazados en el espacio público, ¿no? Y fue como la representación, jugar con el fondo, jugar con las imágenes. Como ven, son casi siempre imágenes en blanco y negro, porque me gusta mucho de entrada el hecho de que el blanco y negro, tanto en fotografía como en imagen en general, es una abstracción de una realidad. O sea, no es el objeto tal cual es. El objeto tal cual es sería literalmente una foto, ¿no? La representación de ese objeto. Pero el blanco y negro anula muchas cosas y enriquece artísticamente la imagen de de otras formas. Entonces, lo que me gustaba mucho o lo que me gusta mucho del blanco y negro es que puedo aislar todas esas texturas, puedo aislar esas cualidades en un solo plano o en un solo tono, ¿no? Trabajando escala tonal. Entonces, me empezó a entrar la preocupación, en contraste con el fondo ya un poco coloreado, ¿no? No, este es el mismo. Bueno, de estos creo que ya. Estamos en 2018, o sea, faltan unos años todavía, ¿no? 2019, digamos, sigo como un poquito en los mismos motivos. Esta también ya la hemos visto. Pero aquí ya me empieza a preocupar otros aspectos como el color. Yo, con la formación que tuve en la Esmeralda, decidí que quería hacer grabado, que quería hacer dibujo y no me preocupé por saber color. Y, oh Dios, ¿cómo resuelvo eso? No sabía usar color. Nunca lo supe realmente, nunca lo aprendí. Entonces decidí utilizar acuarela sobre el dibujo, ya no solo como fondo, sino también como un elemento integrado al dibujo. Solamente algunas zonas, algunos detalles. Estos fueron de los primeros. Tenían sus deficiencias porque no terminaba por complementar las formas, resaltaba más unas, resaltaban menos otras, como que empezaba a anular esa parte, pero el color, digamos, le da otro plano al dibujo, no ya esa parte de integrarse o de disolverse con el fondo se rompe por completo, ya sea por contraste o por saturación de color, hace que resalte demasiado y se separe del fondo. Entonces, fue un poquito un estire y afloje en el sentido de necesito aprender a usar color, pero a la vez tengo que integrarlo, pero a la vez no me está gustando cómo está relacionando. Pero pues digamos que una cosa no excluye la otra. Entonces fueron muchos experimentos tratando más o menos de compaginarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el objeto ya está un poco más completo, pero el fondo ya no está trabajado, pero la figura sigue siendo un poquito más difuso, la sigo más o menos eh, difuminando o integrando con el fondo, o en este caso, anulándola o borrándola por completo. Y pues sigo con la idea de los teléfonos. Los teléfonos más o menos siempre estuvieron
muy presentes en este proceso, ¿no? Algo que siempre hago y lo hacía desde estudiante era que para aprender una técnica, generalmente lo que hacía era utilizar los tenis como pretexto para aprender nuevos procesos. ¿Por qué los tenis? Porque los tenis son un objeto que tienen muchísimas cualidades en cuestión de textura, en cuestión de forma, de volumen, de materiales. Entonces, es una imagen o es un objeto muy rico en muchas cosas, pero que a la gente le gusta. Y aquí también digo, a la gente le gusta porque ya aquí ya empezaba mucho esta parte de comercialización del arte. O sea, sí o no, nosotros somos, como diría José Luis Bea, productores simbólicos. O sea, nosotros hacemos productos simbólicos, sí, y con un proceso teórico y emocional muy fuerte, pero a fin de cuentas es un producto, no podemos deslindarnos de eso. Entonces, digamos que me funcionaba perfecto como un pretexto de necesito aprender, pero necesito que se venda. ¿Por qué? Porque pues una vez que sales de la universidad, pues ya no tienes esta posibilidad de estar experimentando, de estar jugando a ver qué aprendes, a ver cómo lo aprendes y desperdiciando materiales, desperdiciando tiempo, desperdiciando cosas, porque pues ya tienes que pagar cosas. Entonces, esto me funcionó a las mil maravillas porque pues, en cuanto los empiezas a publicar, pues la gente se empieza a interesar y les empieza a gustar y te empiezan a encargar más y de pronto te puedes encasillar en, eres el de los tenis. Y es como, no, no soy el de los tenis. Pero si me los quieres comprar, soy el de los tenis. Entonces pasaba mucho eso, ¿no? Y a la fecha me sigue pasando como, tú haces tenis. Sí, yo hago tenis. Obviamente, si me los encargas, los hago, ¿no? Pero, y esto me sirvió mucho justamente para entender cómo funciona. Aquí traté de hacerlo como un poquito más, eh, la mancha un poquito más disuelta también de la acuarela, no tan intensa, no tan saturada, siguiendo con la combinación de acuarela y dibujo, ¿no? O mancha y línea en este caso, ¿no? Entonces es un dibujo también, más o menos un formato como de 120, 130 por 80, 90, una cosa así. Y es igual un par de tenis, ¿no? Pero justo, no trabajo tenis nuevos, trabajo tenis degradados, todo el tiempo, descompuestos. Justo que el tenis represente toda la experiencia de vida del usuario, de quien los usó, de quien los portó. Eso me llamaba mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, también lo empecé a llevar a otra técnica de grabado, que es la punta seca. Este es un grabado en punta seca, en acrílico, de uno de mis tenis. Este es mío. Mío de mí. Yo lo gasté, yo lo destruí. Entonces, yo no conocía esta técnica hasta, sabía de ella, pero nunca la experimenté en la universidad. Hasta que empecé a dar clases, decidí experimentar con la punta seca y también empecé a trabajar con la hoja de plata. ¿Por qué? Porque me gustó muchísimo la impresión en papel japonés. Tiene muchísimas cualidades, entre ellas una transparencia que te puede dar y superponer la hoja de plata sobre el papel japonés, sobre el papel de algodón, da este resultado. Y a mí se me hace un resultado muy bonito porque, como les decía antes, la cualidad del material es muy difícil de representar, pero siempre es más fácil en el sentido de elaboración, que el propio material lo represente. Entonces, la cualidad de la plata, el brillo de la plata te da una textura muy particular, unas vetas y unas grietas y unos craquelados muy particulares, que es mucho más bonito verlos en la imagen que representados, ¿no? Como los de las cajas que les había mostrado, que yo desgasté toda la placa, que yo hice esas texturas para darle ese acabado, pues mejor aprovecho las cualidades de ese material, ¿no? Entonces, esta es una en hoja de plata y por acá tengo otra. Bueno, creo que no está acá, pero ahorita se los muestro. Es esta y, espérame. Las tenía por acá. No, pero miren, esta es la placa, la de acrílico. Como ven, me gusta dejarlas sucias una vez que termino de
trabajarlas y ahí se ve como toda la textura, ¿no? Pero este fue el primer ejercicio que hice con hoja de plata. Que como ven, también repito mucho los motivos. O sea, no es fácil encontrar estos objetos, no es fácil reproducirlos en la calle, o sea, con ciertas encuadres. Entonces, tiendo a repetir mucho el objeto. Hay un artista que me gusta mucho que se llama Jasper Johns. Lo ubicarán por una pieza que tiene de la bandera de Estados Unidos reproducida 3 veces, una sobre otra, en diferentes formatos. Porque la mayoría del trabajo de Jasper Johns va de la representación de un símbolo hasta la repetición, y la repetición hace que ese símbolo pierda sentido. Es como cuando decimos una palabra una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que pierde sentido, hasta que se vuelve abstracta. Y eso es lo que logra Jasper Johns con sus objetos, o con sus representaciones, o con los números, o con las banderas, o con los símbolos. Llevarlos a la máxima repetición para que se vuelvan abstractos, o para que se vuelvan, o para que el símbolo pierda sentido. Y ese concepto me parece brillante y yo lo traté de adoptar en los objetos que hago. Entonces, un objeto que hago, ya sea un tenis, o sea, el mismo objeto, le tomo o varias fotos, o esa misma foto la trato de representar de diferentes formas. En grabado, en dibujo, en acuarela, en punta seca, en agua fuerte, en lo que sea. Y cada una me da resultados diferentes. Ya les había mostrado esta, pero se les había mostrado en dibujo. No sé si la ubican. ¿Sí? O se las vuelvo a poner. Si quieren, se las vuelvo a poner para que vean. O sea, debe ser de acá. Esta es la placa de metal. Es ese mismo objeto. Es una placa de metal muy grande. Bueno, muy grande, 70 centímetros, ¿no? Que también lo hice en grabado, con ese efecto de la vibración cromática que les decía. Es esta misma. Y esta misma la hice anteriormente en dibujo. Por aquí debe estar. Denme un segundito. Aquí está. Fue esta. Es la misma imagen, es el mismo objeto, pero obviamente sus cualidades cambian muchísimo en función de su representación. Que es... estoy en 2019, espérenme tantito. ¿Qué es esta? Esta es en hoja de oro y esta es en hoja de plata. Entonces, como les decía, esto y esto son completamente diferentes. Siendo la misma estampa, el mismo objeto, misma técnica, difieren muchísimo. Y una de las cualidades del grabado es la repetición casi exacta de la misma imagen. Entonces aquí ya me estaba yo abocando a la unicidad también de esa misma representación. O sea, el grabado, su cualidad es que son tirajes y todos los tirajes son idénticos. Entonces la estampa 1 a la estampa 20 tienen que ser idénticas, ¿no? Bueno, es el principio de la estampa o del grabado. Y a mí me preocupaba más que fueran únicos, o sea, como también del objeto que es hecho de reproducción masiva, se reproduce y se emplaza, y su intervención o su proceso de descomposición en ese espacio lo vuelve único. ¿Por qué no puedo hacer yo mismo eso con la estampa? ¿No? Entonces, justo este fue el resultado, ¿no? Y de aquí me volví loco. Entonces, para el 2020 empecé a hacer ese tipo de cosas. El mismo tenis que vimos hace rato, pero con hoja de oro. Entonces fue ir jugando con este tipo de resultados y también experimentando, ya aplicando, digamos, un poquito más pulido, tratando de ser un poco más pulido, el color en el dibujo, pero siempre siendo bloques de color con el trabajo de escala tonal o de dibujo con estilógrafos. Esa es una serie que hice de dibujos de Japón en el 2020. Y lo mismo, o sea,
Continúo con la representación del mobiliario público, del emplazamiento de los objetos, de su proceso de descomposición, pero aquí ya juego un poquito mejor con la limpieza, con la profundidad de campo, con el objeto solamente eh, disolviéndose en el fondo en una sección y ya trato de mantener todo lo más limpio posible, ¿no? O sea, se cambia mucho el tipo de dibujo. Hice esta serie y... Ah, también este. Y de aquí también lo llevé al grabado. Estos mismos objetos los llevé a formato... Ah, no, este es el dibujo. Ah, y este también. Y este. Y estos mismos, esas mismas imágenes las llevé al grabado, las llevé, como les digo, a la punta seca, sobre todo. Ya empecé a dejar de trabajar el metal, ya me enfoqué más en el grabado en punta seca, pero si ven, o sea, sigo experimentando, sigo tratando de experimentar. Esto es una cianotipia. De una placa utilicé como negativo, bueno, en este caso como positivo, la placa de acrílico con la que hago el grabado y lo registró como si fuese un negativo. O sea, o sea, esto parece un negativo, ¿no? Y justo es como el propósito de la cianotipia. Y a esto le agregué hoja de plata también, y hoja de oro, y pues tenía estos resultados, ¿no? Ese es un coche que hice como una vista desde arriba en punta seca. Lo imprimí en cianotipia y aparte le puse residuos de hoja de oro. Y, y como ven, pues, sí, sí varía muchísimo la representación del objeto de una forma a otra, ¿no? Siendo la misma estampa. O bueno, siendo la misma placa la misma placa, porque placa es la matriz y estampa es el resultado, ¿no? Y pues también iba jugando un poquito con los procesos de otras técnicas como el trovicel, o sea, también intentando hacer una especie de linóleo, que es muy similar, texturas abstractas, con tramas, entramados, o sea, como que ya el 2020 nos rompió a muchos, ¿no? Entonces fue mucho experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí ya empecé a estudiar mi maestría. Entonces, de aquí ya son trabajos, o ya el proyecto más formal, fue empezar primero a registrar todos los objetos del espacio público en pequeños cuadernos o en un pequeño cuaderno. Esos son dibujos muy chiquitos, de 15 por 15, de un cuadernito, en lo que lo que yo hacía era, en la pandemia, pues no podías hacer muchas cosas. Salía a la calle y con un lápiz rápido dibujaba el objeto y le tomaba foto para que ese trazo que queda rápido sea la guía y después dibujarlo ya con estilógrafos y con otros materiales, con tintas de gel de colores y cosas así para que quedaran ese tipo de dibujos. Esos son los registros. Si quieren, ahorita les muestro este libro. Hice una reproducción de este libro en un formato eh, y exactamente el mismo tamaño del cuaderno que utilicé y hice algunas impresiones como una especie de libro de artista. Estos son como los registros. Y de este tipo de dibujos, también empecé a hacer una serie de piezas. Entonces, eh, les quiero mostrar este primero. Ahí se ve, ¿no? Para luego mostrarles el resultado de ese dibujo. Espérame tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 22, 23. Ah, ya fue del 2024. Sí, aquí está. Tratando de integrar ya todas las técnicas. Este dibujo es de 15 por 15, es el boceto, por así decirlo, y este dibujo ya es de 1,40 por 90 más o menos. Aquí ya se ve la hoja de plata, el papel japonés, sobre un bastidor de madera, a ese le fue agregar la acuarela
primero para fondear y después ya agregarle el, el dibujo con tinta. Aquí se puede ver, ¿no? El dibujo con tinta, las manchas, la trama, pero cómo se integra el fondo, cómo se va diluyendo, difuminando. Pero aquí ya la figura pesa por completo. Así ya es el objeto con muchísima más profundidad, con muchísima más visualidad, más peso, con, con una saturación tal que hace que el objeto se separe perfectamente del fondo, ¿no? Y aún así dejo ciertos elementos que se sigan fundiendo con eso. Pero este resultado, aquí ya tuve una experiencia de ayuda, o sea, sí me ayudaron, sí recibí mucha ayuda, mucha enseñanza para aprender a trabajar el color, para aprender a aplicarlo, la acuarela sobre todo, y eso hizo que lograra este tipo de dibujos, voy a volver al 2022, en donde ya podía complementarlos lo mejor posible, ¿no? Es un dibujo también, esto ya es sobre papel, ya no es sobre la madera y todo, pero también tiene sus cualidades. Entonces aquí ya la complementación de la acuarela y la tinta, pues yo creo que ya no es que sea perfecto, yo sé que no lo es porque tiene todavía muchas deficiencias en muchos sentidos, pero ya me ayuda un poquito a entender cómo puede funcionarlo, ¿no? Cómo puede funcionar la imagen, pero me estaba empezando a preocupar ya solamente el color, ya no tanto el dibujo a tinta. Y dije, oh, voy a tener que dejar todos los años de aprendizaje atrás para nuevamente comenzar con un proceso de aprendizaje del dibujo y pues sí. Entonces, me voy a brincar un poquito al edit, este, al aprender a dibujar solamente con acuarela. Y pues, como ven, los tenis son el pretexto perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen mucho color, texturas, volumen, plan, todo, lo tienen todo. Esos son dibujos pequeños, de pequeño formato. Aquí ya tenía una cámara un poquito más decente, un escáner también. Entonces ya podía registrar. Miren, o sea, le dan zoom y se ve toda la textura de la acuarela. Qué bonito. Qué bonita la tecnología. Y ya esto me va permitiendo un poquito entender cómo funciona la combinación de colores, cómo funcionan las capas, muy similar a la pintura. Quiero pensar, porque no pinto, todavía no me atrevo. Quiero pasar de la acuarela a la pintura, es el próximo paso. Y estos son como algunos acuarelas, como les digo, no son muy grandes, son acuarelas de pequeño formato, que son más o menos como de 45 por 30 o un poquito más pequeñas incluso. Pero aquí ya estoy intentando entender cómo funciona la frialdad en una textura, la calidez, los tonos, y como les digo, los tenis son el pretexto adecuado, ¿no? Ya que más o menos entendí esto, me pasé a un formato un poco más grande. Son estos. Aquí pues ya se puede ver como la textura un poquito mejor trabajada, ya se puede ver como un poquito más... Me gusta mucho todo este tipo de texturas que va dejando la acuarela al secarse, estas texturas que al ponerle la mancha de humedad se va contrayendo, contrayendo, contrayendo y se va asentando el pigmento. Entonces, ese asentamiento va generando como esos pequeños dibujos de contorno de la mancha y trabajar con eso, todas estas texturas, me parece fantástico. Entonces dije, si voy a aprovechar, como les dije, un recurso muy específico, intrínseco de un material, lo aprovechamos, ¿no? ¿Para qué tratar de representarlo si el material mismo te lo da? Entonces empecé a hacer esos formatos un poco más grandes hasta que me aboqué. Enseñó uno, por ejemplo, también, o sea, trabajar mucho las capas, mucho las texturas, como todo este tipo de detalles, ¿no? Son capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, textura, y muy, muy suaves. Entonces, pues nos da como muchísima naturalidad. Hasta que llegué
hasta que llegué a uno que no tengo aquí. Espérame tantito. Ah, son los tenis, las referencias. Em, espérame. No. Y no lo tengo aquí el más grande. Pero bueno, empecé a llegar a un tipo de dibujo y una vez que entendí cómo funcionaba la acuarela, empecé a hacer este tipo de dibujos. Ya el objeto, este es de un formato de 1.20 por 80, el cual tiene la parte de arriba y la parte de abajo, y enmarcado se ven escala 1, un teléfono escala 1:1. Es muy divertido. Y ese es de los últimos trabajos. Bueno, sí, pues el último trabajo que he hecho. Y aquí, pues, sí me preocupa mucho, como les decía, todas las cualidades del objeto, las texturas. O sea, sigo tratando de respetar todo eso, pero siempre respetando también las posibilidades que me da el material en ese sentido. Y por eso les decía que no pinto, y sé que el lenguaje de la pintura es completamente diferente, porque con la pintura no sé si pueda llegar a esto, en el sentido de la acuarela, si me puede dar esos resultados, pero seguramente puede haber otros también bastante más enriquecedores que puedan un poquito darle un aporte, una variabilidad, una causa que que me motiva a seguir con la pintura, ¿no? Pero ahorita estoy como muy enfocado en el dibujo en acuarela. Y esto es, pues, ya de los últimos que he hecho, ¿no? También, volviendo siempre al objeto en el espacio público. Y ahorita, como les comentaba, pues también estoy haciendo grabado en punta seca, con hoja de plata también, pero ahora también a 4 colores. Entonces, es un poquito el desarrollo de mi trabajo. Han sido varios años, pero siempre trato como dice aquí, en el segundo párrafo, es tratar de trabajo a partir de la síntesis, en el sentido de que en la representación del objeto como tal no es lo importante para mí, sino son esas cualidades. Y eso se puede encontrar en cualquier objeto, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y es un material que, pues, siempre se puede estar a disposición mientras vivamos en una sociedad, ¿no? Entonces, pues creo que por mi parte sería todo. Em, no sé si tengan algunas preguntas, comentarios. Sí me gustaría saber qué opinan. Para mí siempre es muy bonita la retroalimentación, porque me ayuda como a seguir generando curiosidad sobre el cómo ve la gente mi trabajo, sobre cómo lo interpreta, y si realmente estoy encontrando esos códigos o ese lenguaje que estoy buscando, o si me estoy yendo por otro lado también. Entonces, no sé si quieran compartirme algún comentario. Cualquier comentario es bienvenido, de verdad. Interesante el hecho de que hables de dónde viene la inspiración, ¿no? Porque yo creo que parte del bloqueo de un artista siempre va a ser, esperamos la idea del cielo, ¿no? Pero Sí. ¿cómo nosotros mismos podemos encontrar esa retroalimentación? Me pareció muy interesante lo de los juegos, ¿no? Ujú. Todos tenemos una infancia, la que haya sido buena, mala, feliz, divertida, trágica, divertida. Pero cómo eso puede retroalimentar su trabajo en cualquier rubro, ¿no? Claro. Y cómo te forma y cómo lo puedes transmitir de manera de generar una conexión, que es lo que tú intentas, ¿no? Preguntar si realmente tu trabajo genera una conexión con otra persona. Ujú. Yo creo que sí. Yo creo que sí, generas conexiones. Aquí lo que sí veo es que también hay un intento de conexión muy generacional. Sí, sí, totalmente. Pero está padre decirle a otras generaciones que hace veintitantos años hablábamos por medio de esos teléfonos, ¿no? Sí. Está padre que exista un registro. Y un registro que a través de los años
cómo se ha ido transformando esos artículos, pues, en un objeto social ahí, ¿no? Que Ujú, registra, no sé, ya claro. muchos años, o sea, y sigue. Eso es un gran miedo que tengo porque es un material que yo necesito. Entonces, todo el tiempo, si alguien ve fotos, alguien ve alguna cosa, mándemelo porque, pues digo, recorrer calles, pues uno recorre sus zonas, recorre, pero hay en todos lados, ¿no? Pero ya cada vez son más escasos. Los están limpiando y finalmente, aunque sea una concesión que dio el gobierno a esas telefónicas, no nada más Telmex, sino hay otras más, eh, pues ya, aún así los están retirando, ¿no? Entonces sí es algo que me preocupa mucho, que es un proyecto que quiero abordar como en la investigación como más a profundidad, sobre todo para una futura maestría, por ejemplo. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más? La verdad sí está muy increíble Muchas gracias. ver cómo pasaste de blanco a negro a día de hoy, ¿no? Ya colores más vivos. Y eso es atreverte, ¿no? A hacer, sí, es interés. Muchas gracias. Sí, la verdad es que ese brinco, o sea, pasar primero de un formato pequeño que uno domina de chiquito, o sea, que ya tiene una relación con el bolígrafo, pasar a un formato grande, a otros materiales, con otras cualidades y de pronto meterle color cuando nunca lo has utilizado. O sea, sí es mucho miedo, ¿no? Entonces se ven como ese, bueno, lo voy a meter, pero poquito, ¿no? Y poquito, y ese poquito ya le vas quitando perdiendo el miedo de a poco, ¿no? Porque sí, pude haber dicho, me voy a meter de lleno y pues me sale mal, ¿no? Porque a todos nos puede salir mal, a la primera, segunda, tercera, vigésima, nos puede salir mal. Y o sea, ahorita les mostré como un poco del trabajo, pero así como tengo trabajo, tengo obras que no muestro o que no me gusta o que guardo, porque efectivamente son procesos o son ejercicios que, si bien fracasaron, me ayudaron en el aprendizaje, ¿no? Y ahí se ve como más o menos el hilito que les voy mostrando de cómo voy llegando a eso, pero justo el chiste es, si bien quitarnos el miedo, hagámoslo con miedo, pero hagámoslo, porque sabemos que vamos a fallar, pero igual en ese fallo encontramos, esto me gustó, entonces utilizo eso y le agrego otra cosa. Y de esto falló, y así vas haciendo como una serie de cosas que te van guiando y que te van ayudando para que cuando ya lo hagas ahora sí de lleno, ya sea mucho más fácil y ya sepas por dónde estás actuando, ¿no? Pero sí, sí, o sea, sí hay mucho pasito previo para llegar de una cosa a otra, ¿no? Y sí, justo también como, digo, como maestro también le digo a los alumnos, aprendan a fracasar en muchos aspectos, porque esos fracasos y esos errores nos van a dar un montón de aprendizaje. Y es de donde aprendemos, casi todo lo aprendemos de los errores. No aprendemos porque nos sale bien a la primera, ¿no? Y hay muchos errores aquí que a mí me gustan, pero hay otros que no me gustan, no los muestro, en realidad no existen. Entonces, los voy guardando, me voy editando yo mismo, pero sí trato de irlos como dejando guardados para saber que hubo ese proceso, ¿no? Para saber dónde estuvo el error si es que llega a aparecer, ¿no? No los rompo, me frustro y, no, o sea, sí, claro, claro. O sea, ahorita justo como dices, estoy con la pintura, ¿no? Que todavía tengo miedo, todavía no me voy a afrontar al óleo, ¿no? Pero sé que ya no va a costar tanto trabajo como si hubiera empezado del dibujo blanco y negro al óleo directo, ¿no? Trato pues, ver ese hilo, ¿no? Buscar por dónde. Pero sí, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Ves? Sí, El caso, yo voy a tomar nuevamente la pintura, porque pues sí, me dio miedo comenzar. claro. Estuve yo practicando el óleo, 200 comentarios, de qué, porque dije, quizás no soy buena en esto, pero sí, sí soy buena, entonces eso es lo admirable. Sí, 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 sí. Saberse que uno está en un proceso de aprendizaje y como les digo, la primera, segunda, tercera, veinteava vez, tal vez no nos salga,
pero poco a poco vamos descubriendo cosas de nosotros mismos, de los materiales, que ya nos va ayudando a saber, ¿no? Por dónde. Vamos generando nuestro propio lenguaje y les digo, aunque sea con miedo, hay que hacerlo, ¿no? Y con frustraciones y con todo lo que se tenga, pues si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces sí. Muchas gracias. Me pasa, sobre todo, digo, la familia, mi mamá, o sea, no vengo de una familia de artistas, no vengo de nada de eso. Y como que muchos años mi mamá me decía como, es que, ¿por qué haces cosas así, no? Y con los años me dice, ay, vi esto, encontré esto te va, o sea, como que, y con muchos amigos también, ¿no? Como que ya lo ven de forma diferente, ya ven algo y les recuerda afortunadamente a mi trabajo o alguna cosa así, pero ya lo que ven en la calle ya no lo ven igual. Y pues justamente de eso se trata, ¿no? De tratar de que puedan ver lo que yo quiero que vean, ¿no? Entonces, sí, por ahí va. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá? Adelante. Hacer tatuajes. Sí, me lo han dicho mucho, pero fíjate que como artista soy una persona muy lenta trabajando. O sea, soy muy minucioso en muchos sentidos y la verdad es que admiro mucho a los que hacen tatuaje porque no nada más son extraordinarios, sino la técnica que tienen para representar algo en un periodo de tiempo tan corto, porque pues uno tiene que estar, ¿qué? 2, 3 horas y ya es demasiado. A mí me mentaría la madre el cliente porque me decía, no, pues 20 sesiones para uno. No, paso, ¿no? Entonces sí me gustaría experimentar, por ejemplo, dibujo con elementos con la máquina de tatuaje, por ejemplo, así. Me gusta diseñar ese tipo de cosas, pero creo que no soy la persona, no tengo la paciencia ni el tacto para elaborarlo, aunque, como dices, está el miedo, pero pues igual un día nace, pero sí, sí me gustaría en un futuro. Sí, no sé si alguien tenga algo más. Pues si no, la verdad es que ha sido muy bonito platicar mi trabajo, que me escuchen, ha sido muy gratificante de pronto también, como que como artista uno lo ve todos los días y rememorar todo eso en una presentación, pues es muy lindo, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho su atención y pues espero que nos encontremos pronto nuevamente. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí se terminó. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy linda noche. Adiós.